Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos presentes y también los que están a través de internet en diferentes países. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y nos abra las escrituras y nos hable directamente a nuestra alma todas las cosas que nosotros necesitamos comprender. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Leemos en Apocalipsis capítulo 8, verso 1 al 5 y Apocalipsis capítulo 11, verso 15 al 19. Comenzamos con Apocalipsis capítulo 8, verso 1 al 5, donde dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Luego leemos en Apocalipsis capítulo 11, verso 15 al 19, donde nos dice: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para esta ocasión, nuestro tema es los juicios en el séptimo sello. Los juicios divinos que han de caer sobre la tierra, los cuales están señalados para el tiempo de la gran tribulación, ese lapso de tiempo de 3 años y medio. Esos juicios que aparecen en el libro del Apocalipsis, los cuales también aparecen en el Antiguo Testamento, en diferentes libros proféticos o libros en los cuales están las profecías de los juicios divinos, juicios que fueron derramados sobre la tierra en tiempos pasados, también son tipo y figura del juicio divino que ha de venir sobre la raza humana en el tiempo final. Los juicios divinos que han de venir sobre la raza en este tiempo final, por ejemplo, están representados en el juicio del diluvio que vino sobre la raza humana en el tiempo del profeta Noé. Conforme a la Escritura,
La civilización antediluviana era una civilización descendiente de Caín. Esa civilización estaba muy adelantada, pero era una civilización contraria a Dios y su programa, y Dios destruyó aquella civilización. Nos dice la Biblia en el capítulo 4, verso 16 en adelante, hablándonos de aquella primera civilización, dice: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo. Ahí ven ustedes, comenzó esa ciudad con el nombre del primer hijo aquí de Caín, el primer hijo del primer homicida, el cual mató a su hermano Abel. Y ahora vean ustedes, esta civilización antediluviana estaba basada y fundada por una persona que había matado a su hijo o a su hermano, y ahora, luego cuando tiene un hijo, le pone el nombre de esa ciudad. Ahora podemos ver que esa civilización descendiente de Caín se multiplicó y llegó a tal grado esa civilización que en el capítulo 6 del Génesis dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre ellas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Desde ese momento en adelante, aquella civilización antediluviana no pasaría de 120 años. Y vean ustedes que esta civilización antediluviana dice que era la civilización de los hijos de los hombres, y esto se refiere a los hijos o descendientes de Caín. Y cuando dice que le nacieron, se multiplicaron y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. O sea que los hijos de Dios, que son los descendientes de Adán por medio de Set, vieron que las hijas o descendientes de Caín eran hermosas y se enamoraron de las hijas de la descendencia de Caín, tomaron para sí mujeres y mezclaron la descendencia de Adán por Set con la descendencia de la serpiente a través de Caín. Y a quien único le convenía esa mezcla era el diablo, porque en esa forma controlaría la raza, la humanidad, y tendría a la cabeza de la humanidad un descendiente de la serpiente. Un descendiente de la serpiente por medio de Caín, y por ahí hacia abajo, los descendientes de Caín serían los que dominarían la raza. Pues el diablo siempre ha luchado por conseguir esa bendición de la primogenitura, porque en esa bendición de la primogenitura está no solamente una simple bendición, sino que esa bendición conlleva el dominio del planeta Tierra completo y del universo completo. Y eso es lo que el diablo ha tratado de conquistar. Y por consiguiente,
con esa bendición de la primogenitura, si el diablo la conquistaba y la lograba obtener completamente sin perderla, el Dios a quien adorarían sería el diablo como Dios. Ahora vean ustedes la lucha que hay entre las dos fuerzas, los dos poderes, Dios y el diablo. Al mismo Jesucristo el diablo le ofreció los reinos de este mundo, porque el diablo, con la caída del ser humano allá en el huerto del Edén, la cual fue inspirada por el diablo, cuando inspiró a la serpiente y se hizo carne el diablo y la serpiente, y usó la serpiente para engañar a Eva, el diablo le arrebató la herencia a los hijos de Dios cuando logró engañar a Eva, y la raza humana allí cayó de la vida eterna y de todas las bendiciones de la primogenitura, y el diablo se apoderó de la herencia de los hijos de Dios y se apoderó del planeta Tierra, y desde entonces el diablo ha estado como el príncipe de este mundo, conforme a como nos dice la Escritura, y ha estado como el príncipe del aire, y ha estado haciéndole la guerra a Dios y a su programa. Pero el diablo tendrá una cantidad de tiempo muy limitada comparada con la eternidad, porque el diablo estará atado durante el reino milenial, no podrá engañar a nadie, porque no estarán los hijos del diablo aquí en la tierra, sino los hijos de Dios. Y luego, al final del reino milenial, será suelto por cierta cantidad de tiempo corto y se levantará nuevamente para engañar a las naciones, porque para ese tiempo ocurrirá la segunda resurrección, y a todas las naciones que había engañado durante los 6,000 años que han transcurrido de la caída del ser humano hasta acá, a esas naciones nuevamente las engañará y las usará para tratar de dar un golpe de estado al gobierno o reino de Jesucristo, el cual estará sentado en el trono de David, reinando sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Ese es el tiempo en donde se establecerá el juicio del trono blanco, y por eso es que resucitan todos los que han muerto y no habían resucitado en la primera resurrección. Les toca resucitar en la segunda resurrección, que será después del reino milenial, o sea, al finalizar el reino milenial. Y el diablo trata de hacer su último intento por no ser derrotado, por no ser condenado y echado al lago de fuego. Pero es inútil ese intento, pues eso más bien da testimonio de que el diablo es tan malo que aún cuando resucitan la gente de todas las naciones que tienen que resucitar en la segunda resurrección, aún sigue siendo el diablo un engañador y enemigo de Dios. O sea que no aprendió el diablo a amar y a sujetarse a la voluntad de Dios, sino que siempre ha estado en contra de Dios y el programa de Dios, tratando de destronar a Dios. Pero la historia o profecía bíblica nos muestra desde el Génesis hasta el Apocalipsis el comienzo
y trayectoria del diablo y fin del diablo. O sea que ya está profetizado el fin para el diablo, el cual será derrotado y echado al lago de fuego. Él tratará siempre de destruir la obra de Dios, pero la victoria está profetizada que será de Dios. Así es que en la profecía bíblica encontramos al diablo como el enemigo de Dios. Él fue un arcángel, uno de los 3 grandes arcángeles, el cual se rebeló en contra de Dios y con él conquistó a los que estaban bajo su mando, una tercera parte del cielo, una tercera parte de los ejércitos celestiales, los cuales serán juzgados, y el diablo también, pues dice la Escritura, dice San Pablo, ¿no saben ustedes que los santos juzgarán al mundo y aún a los ángeles? Cuando se refiere de juzgar a los ángeles, son los ángeles caídos que siguieron al diablo, ese arcángel que se rebeló en contra de Dios. Y ahora vean ustedes quiénes son los que van a juzgar al mundo y aún a los ángeles que se rebelaron en contra de Dios. Son los santos, que son los miembros de la iglesia de Jesucristo, los redimidos por la sangre de Cristo, que han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido su Espíritu Santo y por consiguiente han recibido el nuevo nacimiento. Ahora, Dios habla desde el Génesis hasta el Apocalipsis de la maldición y juicio, y también habla de la bendición de Dios, de la bendición divina. O sea que desde el Génesis vienen tanto la bendición como la maldición, viene por toda la Escritura, o sea que viene en una misma línea del pensamiento divino. Y por eso ustedes encuentran que bajo la bendición de la primogenitura están las bendiciones del cielo. Y esa bendición, a medida que fue pasando el tiempo, llegó hasta Abraham. Ahora encontramos que, por cuanto Dios dijo que la venida del Hijo del Hombre sería como en los días de Noé, San Mateo capítulo 24, versos 34 en adelante. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Está hablando aquí de la venida del Hijo del Hombre en su reino. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Por lo tanto, hay que ir a los días de Noé y ver que en los días de Noé, aquella civilización era una civilización descendiente de Caín y por consiguiente descendiente de la serpiente y por consiguiente descendiente del diablo. Es algo duro, pero es la verdad. Jesucristo en una ocasión habló en la parábola del trigo y de la cizaña y dice que el Hijo del Hombre sembró buena simiente de trigo en la tierra, pero un enemigo suyo sembró cizaña.
Y cuando explica este misterio del trigo y la cizaña, él dice que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y la buena semilla, o sea, el trigo, él dice, vamos a ver, dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña pues son los hijos del malo. ¿Y quién sembró la cizaña? Dice Cristo aquí, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De la manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora vean ustedes cómo Cristo aquí coloca la raza humana en dos grupos: hijos de Dios e hijos del diablo, trigo y cizaña. Y nos habla en esa parábola de que los obreros o siervos, por ejemplo aquí, en el capítulo 13, versos 24 al 30, dice así en esta parábola, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora vean ustedes cómo en esta parábola Cristo nos habla de dos simientes: la simiente del trigo y la simiente de la cizaña, las cuales representan los hijos de Dios o hijos del reino y los hijos del diablo. Eso es lo que Cristo aquí está mostrando. Por eso es que encontramos que en algunas ocasiones venían contra Jesucristo personas combatiendo a Cristo, y Cristo les hablaba cosas que eran duras, pero que eran la verdad. Por ejemplo, en San Juan capítulo 10, verso 25 en adelante dice, Jesús, vamos a ver aquí, 22 en adelante dice, capítulo 10, verso 22 en adelante de San Juan dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho,
Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Ahora vean aquí cómo Jesucristo le dice a esas personas que no podían creer en Él, que no son de sus ovejas. Él también les había dicho en otra ocasión que eran no de Dios, sino del diablo. Ahora vean ustedes, aquí en San Juan capítulo 8, encontramos, vamos a ver, el capítulo 8, verso 31 dice, o 30 dice, capítulo 8, verso 30 en adelante dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, o sea, os libertará. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ahora dicen que nunca han sido esclavos de nadie y no eran esclavos de Egipto, del faraón. ¿Ven? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto cerca de vuestro Padre. Aquí ahora Jesús se identifica como hijo del Padre Celestial e identifica a esas personas como hijos de otro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Ahí están dando testimonio a ellos y diciendo que ellos no son hijos de fornicación, o sea, que ellos no son hijos o descendientes de Caín. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros de vuestro padre el diablo sois. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio. Y ahora ven ustedes cómo allá Caín fue el primer homicida, el cual mató a su hermano por parte de madre. Y no ha permanecido, dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Esa es una palabra dura, pero es la verdad. Le está diciendo a ellos que son hijos del diablo, aunque ellos tienen religión y creen en Dios, pero Jesús les dice que ellos no son hijos de Dios. O sea que eso que Jesús habló allí es una palabra dura para esas personas. Entonces ellos, defendiéndose, dicen, respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Ahora podemos ver en esta situación en que colocaron a Jesús, las cosas que Jesús dio a conocer en esa ocasión. Los llevó al principio y al llevarlos al principio, identificó quién era el padre de esas personas que se levantaron en contra de Jesús. Y ahora vean ustedes en San Mateo capítulo 15, verso 13, lo que Jesucristo dice. Pero respondiendo él, dijo: toda planta que no sembró mi Padre Celestial será desarraigada. Eso va con la parábola del trigo y de la cizaña, porque toda planta que no sembró mi Padre Celestial, esa es la cizaña, y será desarraigada y echada al fuego, al horno de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes. También Juan el Bautista era un conocedor de esta verdad de que hay hijos de Dios y hay hijos del maligno, o sea, del diablo, y predicando en una ocasión en el capítulo 3 de San Mateo, versos 10 en adelante, dijo: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, para el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Ahora vean cómo Juan el Bautista profetizó de lo que Jesucristo estará haciendo en el tiempo final, en el tiempo de la cosecha, en donde la cizaña será arrancada y echada, será arrancada y será amarrada en manojos para ser echada en el horno de fuego, que es la gran tribulación, en donde se cumplirá la palabra del profeta Malaquías del capítulo 4, verso 1, donde dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz
ni rama. También el profeta Zacarías nos habla en el capítulo 14, verso 12, y dice: y esta es la plaga con que conquerirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se deshará en su boca. Eso es radioactividad destruyendo cuerpos humanos. Eso es el día ardiente como un horno que vendrá sobre la raza humana, en donde los juicios divinos, las plagas, las maldiciones divinas vendrán sobre la raza humana, caerán sobre el imperio o reino de los gentiles que estará en el tiempo final en los pies de hierro y de barro cocido. Dios mostró al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, en un sueño una estatua con la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, y las piernas de hierro y los pies de hierro y de barro cocido. En esa estatua Dios representó el reino de los gentiles. Nabucodonosor quiso conocer el significado de ese sueño con esa estatua, y Dios le reveló al profeta Daniel el significado, y le dijo: oh rey, tú eres esa cabeza de oro. Era el imperio babilónico del rey Nabucodonosor, la cabeza de oro del reino de los gentiles. Pues con Nabucodonosor comenzó el imperio o reino de los gentiles, y luego vino el pecho y los brazos de plata, que fue el imperio medo-persa, y después vino el imperio de Grecia, representado en el vientre y los muslos de bronce, y luego vino el imperio romano, que es el cuarto imperio, el cual tiene dos partes. La primera parte, las piernas de hierro. Esa parte encontramos que se ha cumplido, estuvo vigente en el tiempo en que Jesucristo apareció, y fue el imperio que crucificó a Cristo a petición del pueblo hebreo. Y luego ese imperio romano lo encontramos en los pies de hierro y de barro cocido. La parte de hierro es el imperio romano, y la parte de barro es este grupo de 10 reyes que le darán su poder y su autoridad a la bestia, conforme a como está en Apocalipsis capítulo 17, versos 11 en adelante, donde dice: la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ahora aquí podemos ver el reino de los gentiles en los pies de hierro y de barro cocido, y es en este tiempo final en donde el imperio de los gentiles se levantará en contra
de la segunda venida de Cristo, así como el reino de los gentiles se levantó en contra de la primera venida de Cristo y crucificó a Cristo a petición del pueblo hebreo. El pueblo hebreo ha estado recibiendo los juicios divinos, las maldiciones divinas, porque se apartaron de la palabra de Dios y rechazaron al Mesías. Por lo tanto, la sangre del justo Jesús ha estado siendo demandada del pueblo hebreo, de las manos del pueblo hebreo, porque ellos dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y la sangre del justo Jesús ha sido hallada en las manos del pueblo hebreo, lo cual ha requerido el juicio divino, pues el pueblo hebreo desde el año 70 en adelante no han tenido templo donde ofrecer a Dios el sacrificio por el pecado, el sacrificio de la expiación, y llevar la sangre de la expiación al lugar santísimo y colocarla sobre el propiciatorio para obtener la misericordia de Dios y reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Y ahora la sangre de Cristo, estando en las manos de los hebreos, requiere el juicio divino sobre esas personas. El único lugar donde puede estar la sangre de Cristo en una persona que no traiga el juicio divino y la maldición, sino la bendición, es en el corazón. Porque la sangre de Cristo es para tenerla aplicada en la puerta del corazón para salvación, para que la bendición de Dios venga sobre la persona. Ahora el pueblo hebreo ha estado pasando por los juicios divinos, por estas maldiciones, como Dios le había dicho al profeta Moisés que sucedería. Había sucedido en diferentes ocasiones, pero en esta última ocasión del año 70 en adelante ha sido la etapa más terrible del pueblo hebreo. Hitler por poco extermina al pueblo hebreo, pero la misericordia de Dios a Abraham, Isaac, Jacob, David y estos hombres y patriarcas de Dios ha sido extendida sobre el pueblo hebreo, y por amor a ellos Dios ha tenido misericordia y acortó ese tiempo de tribulación sobre el pueblo hebreo, ese tiempo de tribulación que trajo Hitler, Mussolini, Stalin y otros dictadores, porque de otra forma no hubiera quedado escogido primogénito o escogido alguno del pueblo hebreo para el llamado final de la gran voz de trompeta, donde serán llamados y juntados 144,000 hebreos. Porque el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Primeramente juntarán a los escogidos de entre los gentiles y después juntarán a los escogidos del pueblo hebreo. Esto es bajo esta gran voz de trompeta, en donde Dios estará llamando al pueblo hebreo, pero antes habrá llamado y juntado a los escogidos de entre los gentiles. En el capítulo 7 de Apocalipsis tenemos el llamado a los hebreos bajo el ministerio de este ángel que sube de donde nace el sol, el cual viene con el sello del Dios vivo, o sea, viene con el Espíritu Santo, para llamar, juntar y sellar 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Y luego en Apocalipsis capítulo 14, verso 1 en adelante, los encontramos ya con el Cordero sobre el monte de Sión y sellados en sus frentes con el sello de Dios, y tienen en sus frentes el nombre de Dios, o sea, el nombre del Padre y el nombre del Cordero. O sea que obtienen la revelación divina del nombre eterno de Dios y nombre del Señor Jesucristo y nombre eterno de Jesucristo. Y ahora podemos ver todo este programa divino que está señalado para este tiempo final, en donde vuelve la bendición de Dios al pueblo hebreo. Serán restaurados a la bendición de Dios.
conforme a la profecía de Ezequiel, capítulo 37, encontramos que una restauración para el pueblo hebreo está prometida. Jesucristo también, cuando habló de la higuera reverdeciendo y echando sus hojas, está hablando de la restauración del pueblo hebreo. En la profecía de Ezequiel capítulo 37 nos dice que primeramente cada hueso se une a su hueso y luego echa nervios, tendones, nervios, echa músculos, carne y después piel. Pero con todo y eso es un campo, un ejército de muertos, porque el cuerpo sin espíritu está muerto. Y el pueblo hebreo, aunque ha estado regresando a su tierra por los últimos 50 años, encontramos que falta el Espíritu de Dios en medio del pueblo hebreo para darle vida a la nación hebrea y ser establecido allí el reino de David, ser restaurado el reino de David y el trono de David ser ocupado por el Mesías en medio del pueblo hebreo. Y entonces será una nación con vida, porque Dios estará allí en Jerusalén, en el trono de David, gobernando por medio del Mesías. Y entonces el pueblo hebreo será la nación más importante del planeta Tierra. Y con esa nación y desde esa nación, el Mesías gobernará no solamente sobre el pueblo hebreo, sino sobre todas las naciones. Y la nación hebrea estará a la cabeza de todas las naciones. Será el monte que encabezará todas las naciones, porque desde ahí estará reinando Dios, el Mesías, en el séptimo milenio, en el glorioso reino milenial. Podemos ver que esta restauración para el pueblo hebreo está profetizada, y en la actualidad el pueblo hebreo está esperando la venida del Mesías para que reclame el trono de David y se siente en el trono de David y reine sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Y queden todas las naciones sujetas al gobierno del Mesías, el cual desde la nación hebrea gobernará sobre todas las naciones. O sea que Jerusalén será la capital del mundo y el territorio de Israel será el distrito federal. Y desde ahí saldrá toda enseñanza de todos los campos de la vida del ser humano, desde la parte religiosa hasta la parte de la economía, de la política, de la salud y de todos los campos, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Dice Habacuc capítulo 2, verso 14. Y también dice así Isaías capítulo 11 y verso 9. Ese capítulo 11 de Isaías, si lo leemos desde el primer verso, nos habla del Mesías, del ungido, de la raíz, del retoño que sale del tronco y raíz de Isaí, hablando del Mesías para el glorioso reino mesiánico en medio del pueblo hebreo. Ahora vean ustedes cómo para el tiempo final estas profecías tienen que ser cumplidas. En la venida del Mesías, en la venida de Cristo para este tiempo final, toda profecía, toda escritura tiene que ser cumplida. Ahora podemos ver el tiempo que nos ha tocado vivir. Es el tiempo para el cumplimiento de toda profecía, de toda escritura correspondiente al día postrero, al séptimo milenio y al fin del siglo. Estamos viviendo en el tiempo
en que la cizaña va a recibir la maldición de Dios, va a recibir el juicio divino que está ya profetizado. Lo único que tendrá que suceder es la materialización del juicio divino, para lo cual encontramos que Dios ha establecido un orden para dar a conocer estos juicios divinos que han de venir, para que así la humanidad esté al tanto de estos juicios divinos que han de venir. Así como a través de la radio y de la televisión estamos al tanto de las temporadas de tormentas y también de las temporadas de frío o calor, porque todas las naciones tienen los profetas del negociado del tiempo, que son los que anuncian cómo está el tiempo cuál va a ser el tiempo, cómo va a estar el tiempo en el próximo día, y así por el estilo. Algunas veces fallan, en otras veces logran acertar. Fallan algunas veces cuando las condiciones del tiempo cambian, ahí se les va por el piso su profecía, pero ellos tratan de hacer lo mejor. Ellos, por medio del conocimiento científico, ellos predicen las cosas que van a suceder. No los criticamos, sino que le damos gracias a Dios que hay personas que están vigilando para proteger la ciudadanía cuando hay estos peligros. Ahora, Dios tendrá sobre la tierra los ministerios de los dos olivos, los ministerios de Moisés y Elías, operándolos en el ángel del Señor Jesucristo, para estar dándonos a conocer esos juicios que han de venir, y para que nosotros tomemos las precauciones para que no seamos afectados por esos juicios divinos que han de caer sobre la tierra. Todavía no están cayendo los juicios divinos, las maldiciones divinas señaladas para caer sobre la humanidad en la gran tribulación. Solamente tenemos, más bien como en el tiempo de tormentas, en el tiempo de tormenta, antes de llegar la tormenta, hay vientos recios y hay lluvia también fuerte, y cualquier persona dice, ya la tormenta comenzó. No solamente eso son, más bien las señales de que la tormenta está por llegar. Son esos vientos fuertes, son esos dolores, diríamos dolores de parto, son esos primeros vientos que vienen anunciando que después viene la tormenta. Y eso es lo que tenemos en la actualidad. Eso es lo que está sucediendo en la actualidad. Esos vientos recios que están anunciando que cerca está el juicio de la gran tribulación para caer sobre la raza humana. Y si con la muestra no nos basta, pues al que no le baste, que espere la tormenta fuerte que viene durante la gran tribulación. Pero las personas sabias que aman a su familia hacen la previsión, preparan todo para escapar de ese juicio, para que su familia esté segura y no sufran las consecuencias de esos juicios divinos, de esta tormenta. Y el que no toma las precauciones es una persona irresponsable y no ama a su familia como puede decir que la ama, porque no ha protegido a su familia. Y nosotros tenemos que tomar las precauciones para que nosotros y nuestras familias no sufran las consecuencias de los juicios de la gran tribulación. Tenemos que colocar a nuestras familias y nosotros también estar colocados en una casa segura. Y solamente hay una casa segura,
la cual no puede ser destruida por los juicios divinos. Así como en medio del pueblo hebreo, cuando Dios fue a libertar al pueblo hebreo allá en Egipto, Dios dijo que vendría la muerte sobre todos los primogénitos de Egipto, pero dijo a Moisés cómo estar seguros los primogénitos del pueblo hebreo. Entrando a la casa, teniendo el cordero pascual dentro y estar comiendo el cordero pascual, y su sangre estar aplicada en el dintel y los postes de esa casa, de la puerta de esa casa. ¿Y dónde encontraremos una casa así? Donde tengamos la protección divina, donde la muerte no puede entrar, donde los juicios divinos no puedan llegar. Tenemos una casa. En Hebreos capítulo 3, San Pablo nos muestra esa casa y dice, capítulo 3, versos 5 al 6, dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ahora, hay algo que quiero mostrarles. Vamos a ver si Miguel me puede traer por aquí el libro de las edades. Vamos a ver si Miguel me puede conseguir el libro de las edades, o déjeme ver quién por aquí. Tirso, allí lo tengo, donde nuestro hermano Branham habla algo muy importante. Ahora vean, el único lugar seguro es una casa, la casa de Dios, la cual casa somos nosotros, o sea, la iglesia del Señor Jesucristo. Dice nuestro hermano Branham en el libro de las edades, página 360, y ahora le digo el otro número, 361 en adelante, dice: ¿qué es lo que queda? Nada, con la excepción de Hebreos capítulo 12, verso 16. La voz del cual entonces conmovió la tierra, mas ahora ha denunciado diciendo: aún una vez, y yo conmoveré no solamente la tierra, mas aún el cielo. Una vez más Dios sacudirá la tierra, y esta vez caerá todo lo que puede ser derrumbado. ¿No dice el profeta Malaquías que trabajarán, las naciones trabajarán, se cansarán y trabajarán para el fuego? Ahora aquí vean ustedes, dice: y esta vez caerá todo lo que puede ser derrumbado. Por eso habla de las torres altas y ciudades altas, las cuales durante ese tiempo serán destruidas. Entonces Él la renovará, o sea, renovará el planeta Tierra. Dice, en marzo de 1964, aquel terremoto en Alaska, el Viernes Santo, conmovió al mundo entero, aunque no lo desequilibró. Dios solamente estaba avisando con un temblor mundial o terremoto mundial, lo que muy pronto hará en una escala mucho más grande. Él va a castigar este mundo maldito por el pecado, con truenos y temblores. Hermano y hermana, hay un solo lugar que puede soportar tales sacudidas, y ese lugar es el redil del Señor, o sea, la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso es que se requiere que cada persona que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero entre a la casa de Dios para que esté seguro. Entre a la casa de Dios, que es la iglesia de Jesucristo, creyendo en Jesucristo como su Salvador y lavando sus pecados en la sangre de Cristo,
y recibiendo su Espíritu Santo. Y así, naciendo en la casa de Dios, en la iglesia de Jesucristo. Sigue diciendo: yo le ruego, mientras la misericordia de Dios todavía esté disponible para usted, que entregue su vida completa, sin reservas, a Jesucristo, quien como fiel pastor le salvará, le cuidará y le presentará sin arruga y sin mancha en gloria con muy grande gozo. Ahora podemos ver en el tiempo en que nosotros nos encontramos y podemos ver lo que viene para la humanidad. Pero también podemos ver la forma de escapar de ese juicio divino, así como para el tiempo de Noé, para el tiempo en que vendría el diluvio, hubo una persona que escapó sin caer ni una gota de agua todavía sobre la tierra. Ese fue Enoc, que representa a los escogidos de Dios que escaparán siendo transformados y raptados e irán a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero. También tenemos a Noé y su familia, los cuales construyeron el arca por mandato divino y escaparon de la destrucción, aunque pasaron por el juicio divino del diluvio. Pero ellos no fueron destruidos. Ellos, Noé y su familia, representan al pueblo hebreo, representan a estos escogidos hebreos que recibirán a Cristo en su segunda venida, y aunque ellos pasarán por la gran tribulación y morirán porque la bestia los matará al final de la gran tribulación, así como Noé salió del diluvio y caminó nuevamente por la tierra, ellos resucitarán al final de la gran tribulación y caminarán sobre la tierra en el glorioso reino milenial de Cristo. Y ellos estarán con nosotros en ese glorioso reino milenial de Cristo, porque ellos serán los que, como los eunucos servían al rey y a la reina, ellos servirán a Cristo y a la iglesia de Jesucristo durante el reino milenial. Ahora podemos ver cómo en Enoc están representados los miembros del cuerpo místico de Cristo, que no pasarán por la gran tribulación, sino que serán transformados y raptados e irán en los carros de fuego o platillos voladores, como se fue Enoc y como se fue también el profeta Elías y como se fue nuestro Señor Jesucristo. El profeta Eliseo también vio los carros de fuego cuando el ejército sirio lo rodeó, y le dijo a su siervo o sirviente Giesi, cuando su sirviente o siervo le dijo: mira, han rodeado la casa el ejército de los sirios. Eliseo dijo: son más los que están con nosotros que los que están en contra, porque siempre son más los que están en favor del profeta que Dios envía a la tierra en cada edad y en cada dispensación. Para el tiempo del profeta Eliseo hubo muchos carros de fuego situados en los montes que rodeaban el lugar donde vivía Eliseo. Y si así fue para un profeta de una edad, para un profeta de una etapa, vean ustedes, Cristo dijo también: de aquí en adelante veréis al Hijo del Hombre y veréis que descienden, que suben y bajan ángeles sobre el Hijo del Hombre. Lo mismo que vio Jacob cuando tuvo el sueño, en donde vio una escalera muy alta
que se apoyaba en tierra y la otra parte llegaba hasta el cielo. Dice que vio ángeles de Dios que subían y descendían por esa escalera, y dice que en la cúspide de la escalera estaba Dios sentado. Esa escalera representa la iglesia del Señor Jesucristo, por donde han estado subiendo ángeles de Dios, han estado subiendo los 7 ángeles mensajeros, y también cada miembro del cuerpo místico de Cristo, que son como los ángeles, los cuales vivirán en el glorioso reino milenial. Pues dice Cristo, hablando de sus escogidos, dice: sus ángeles ven el rostro de mi Padre cada día. Ahí están los ángeles que subirían por esa escalera, subirían y bajarían. Ahora encontramos que primero subimos por ella y después descenderemos para el glorioso reino milenial por esa misma escalera. Cristo dijo: veréis ángeles de Dios que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Y ahora, en la cúspide de la escalera, acá arriba, que es la edad de la piedra angular, estaba Dios en ese sueño que tuvo Jacob, porque es en la edad de la piedra angular, la cúspide de la escalera, donde estará Jesucristo en su segunda venida manifestado. Y es a esa edad a donde subirán todos los hijos e hijas de Dios con esos cuerpos teofánicos llamados ángeles, sus ángeles, y subirán con su cuerpo físico glorificado cuando ocurra la resurrección de los muertos en Cristo. Ellos vendrán a la edad de la piedra angular, que es la única edad que estará vigente en este tiempo final. Y nosotros los que vivimos seremos transformados. Y el juicio divino no caerá ni sobre los escogidos de las 7 edades de la iglesia gentil, ni tampoco sobre los escogidos de este tiempo, porque nos iremos de aquí a la cena de las bodas del Cordero antes que caiga el juicio divino sobre la tierra. Solamente veremos los vientos que a medida que va pasando el tiempo se van arreciando, pero todavía eso no es la gran tribulación, solamente son dolores de parto. Pero viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Eso será el tiempo para la cizaña, los hijos del malo, ser quemados. En Hebreos capítulo 6, San Pablo dice del verso 7 al 8: porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Esa hierba provechosa también representa a los escogidos de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Ahí tenemos la maldición, tanto para la cizaña, para la hierba mala, para los hijos del malo, como también para los territorios donde ellos estén. Ahora podemos ver que de edad en edad hubo un territorio donde Dios tuvo buena semilla, trigo, pero también hubo cizaña. Cuando termina el tiempo del trigo, encontramos
que para el día postrero llega el tiempo de la siega o cosecha. La cizaña es atada en manojos para ser echada al fuego y ser quemada, y el trigo es recogido para ser colocado en el granero de Dios. Por eso dice que enviará a sus ángeles. ¿Para qué? Para llevar a cabo esa labor. Y el trigo será recogido en el granero de Dios, porque serán llamados los escogidos de Dios con la gran voz de trompeta, como dice Jesús en San Mateo capítulo 24, verso 31, donde dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Son llamados y juntados los escogidos de entre los gentiles primeramente, que son los miembros del cuerpo místico de Cristo, que estarán viviendo en este tiempo final. Y son colocados en el granero de Dios, en la iglesia de Jesucristo, donde Él reúne a sus hijos para en el día postrero, el séptimo milenio, este tiempo final, ser transformados y raptados, y los muertos en Cristo ser resucitados. Pero la cizaña será echada en el horno de fuego, que es la gran tribulación, donde será el lloro y el crujir de dientes, en donde los juicios divinos, bajo las maldiciones divinas, caerán sobre este planeta Tierra, sobre la humanidad. Él dijo que sería como en los días de Noé y también como en los días de Lot. Para los días de Noé hubo un profeta dispensacional en la tierra, que fue Noé. Y aquella civilización se había mezclado los hijos de Dios, la descendencia de Adán a través de Set, se había mezclado con la descendencia de Caín, y por consiguiente eso desagradó a Dios, porque los hijos de Dios están llamados a enamorarse y casarse con hijas de Dios, y así también es para las hijas de Dios. No buscar personas que no aman y creen en Dios, porque estarán haciendo lo mismo que hicieron los hijos de Dios allá antes de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. También el pueblo hebreo, cuando se enamoraron de las moabitas, hicieron lo mismo, y Dios no los perdonó y no pudieron entrar a la tierra prometida a aquellas personas, y eran del pueblo hebreo. Ahora podemos ver que Dios es un Dios celoso y quiere que sus hijos permanezcan fieles y no se mezclen, no mezclen las razas, no mezclen las cosas, sino que permanezcan fieles, y que cada creyente se case con una creyente, para que así puedan servir a Dios todos los días de su vida. ¿Qué sucede cuando se casa un creyente con una que no es creyente, o una creyente con uno que no es creyente? Comienzan a tener problemas. Uno va a las actividades para servir a Dios y el otro no va, y comienza el otro a exigirle que se quede para que vaya para otro lugar con la persona, y a lo último, muchas veces, el que no sirve a Dios arrastra al que sirve a Dios. Pues si lo arrastra hacia el matrimonio, pues lo va a arrastrar para otras cosas también, para apartarse de Dios. Ahora podemos ver que Dios desea que le sirvamos, y si se casan, pues lo mejor es una persona que también sirva a Dios, para ambos servir a Dios, y para así comprenderse el uno al otro, sirviendo al Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra.
Ahora podemos ver que el juicio divino va a caer sobre la tierra. Y Jesucristo dijo que sería para el tiempo en que la humanidad estaría como en los días de ¿quién? De Noé, y también como en los días de Lot. Y la humanidad ha llegado a ese nivel en la actualidad. La humanidad está a punto de recibir en toda su plenitud la maldición y juicios divinos. Y la maldición viene con fuego en esta ocasión, no con agua como en el tiempo de Noé, que vino la maldición con un diluvio, con agua, pero ahora viene con fuego, dice Dios. Y si no pudieron escapar de la maldición que vino con agua, el juicio divino con el diluvio, más difícil es escapar de un diluvio de fuego. Fuego atómico que se va a desatar sobre la raza humana. Y será un día ardiente como un horno. Por eso Jesús habló de la cizaña siendo echada en el horno de fuego. Se habla del horno de fuego, dando testimonio que el juicio divino de la gran tribulación vendrá acompañado con fuego atómico que quemará a los que estarán en ese tiempo de la gran tribulación recibiendo la maldición y juicio divino. Ese ciclo divino del programa divino, vean ustedes, conforme a Apocalipsis, capítulo 11, verso 15, se abre con la séptima trompeta sonando. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Cuando Cristo termina su obra de intercesión en el cielo, sale del trono de intercesión, toma el título de propiedad, el libro de los 7 sellos, y ahí está tomando su gran poder. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 10, capítulo 5 de Apocalipsis, verso 8 en adelante dice, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. ¿Ven? Cuando toma el libro, está tomando el poder porque está tomando el título de propiedad que le otorga todo el poder, porque le otorga toda la herencia de Dios, porque Jesucristo es el heredero de Dios y nosotros somos coherederos con Cristo. Es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.
y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que están en ellos, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Siendo que el Apocalipsis del Antiguo Testamento es el libro del profeta Daniel, encontraremos lo mismo en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 7, donde dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el cabello o pelo de su cabeza, como la nieve. Vamos a leerlo de nuevo. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Los millares de millares son los miembros de la iglesia de Jesucristo. Y los millones de millones que asistían delante de él son los que serán juzgados por él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Ese cuerno representa al anticristo, a la bestia. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Es la misma bestia de Apocalipsis capítulo 17, a la cual los 10 reyes le dan su poder y su autoridad. Y luego, así como Dios puso en el corazón de ellos darle el poder y la autoridad a la bestia, luego pone en el corazón de ellos el quemar la bestia con fuego atómico. Y es quemada la bestia con fuego atómico. Eso es una parte del reino de los gentiles. La parte en donde estará el anticristo gobernando sobre la humanidad. Sigue diciendo: habían también quitado a las otras bestias su dominio, o sea, las otras bestias que representaban el imperio de Grecia, el imperio romano, el imperio de Grecia, el imperio medo-persa y el imperio babilónico. Pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio y gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esa es la venida del Hijo del Hombre, el cual recibe poder, autoridad y reino, para luego establecer el glorioso reino mesiánico en medio del pueblo hebreo, y desde ahí reinar sobre todas las naciones. Se me turbó el espíritu en mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló
y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Ahí tienen las diferentes etapas del imperio de los gentiles. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. El reino sobre este planeta Tierra será restaurado a los santos del Altísimo, que son los hijos e hijas de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, y el pueblo hebreo se va a beneficiar de esa etapa, la cual comienza y luego será eterna. Y desde el pueblo hebreo, desde la nación hebrea, se administrará el reino de Dios en este planeta Tierra, porque la nación hebrea irá a la cabeza de todas las naciones, porque será el Distrito Federal del planeta Tierra completo y tendrá la capital allí en la ciudad de Jerusalén. Ven la bendición tan grande que Dios tiene para el pueblo hebreo, para el día postrero, o sea, para el 7º milenio. Tiene la bendición de la venida del Mesías para el establecimiento del reino de Dios en este planeta Tierra, en donde Israel será la nación que estará a la cabeza. La nación hebrea ha deseado en su corazón gobernar el mundo entero, y eso está en el programa de Dios. Pero estará a la cabeza de ese gobierno el Mesías, que será el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, manifestado como rey, sentándose en el trono de David. Y estará allí sentado en el trono de David con un cuerpo glorificado, con un cuerpo eterno, y con él se sentará en su trono el vencedor. Y con él estaremos todos reinando como reyes y sacerdotes sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones, y estaremos con un cuerpo eterno. O sea que no vamos a necesitar nada del pueblo hebreo. No vamos a estar pidiéndole ni un centavo, sino que ellos son los que van a necesitar de todos nosotros. Porque el Cristo, el Mesías, que es el Melquisedec que le apareció a Abraham, y que es el sacerdote del templo que está en el cielo, tiene hijos, y esos hijos son sacerdotes según el orden de Melquisedec, son sacerdotes del templo que está en el cielo, y estarán sobre esta tierra con el Mesías, ministrando como sacerdotes, con el Mesías como sumo sacerdote, y como reyes, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Melquisedec es rey de reyes, es rey de Salem, y también es sacerdote, sumo sacerdote del templo que está en el cielo. Y ahora, en esta tierra, estará Melquisedec con sus hijos, con su grupo de sacerdotes del templo que está en el cielo, lo cual fue reflejado en el sumo sacerdote del pueblo hebreo y los sacerdotes que con él ministraban en el templo. Siendo que Israel es el pueblo terrenal, el Israel terrenal, la simiente terrenal de Abraham, representa o simboliza la simiente celestial de Abraham, o sea, el Israel celestial. Y así como el Israel terrenal ha tenido un grupo de sacerdotes, o sea, ha tenido esa línea sacerdotal encabezada por el sumo sacerdote, el Israel celestial, tiene esa orden
sacerdotal, de la cual Melquisedec, el Mesías, es el sumo sacerdote del Israel celestial, del templo que está en el cielo, y sus hijos redimidos por la sangre de Jesucristo, del Mesías, somos sacerdotes con él, del templo que está en el cielo, y por consiguiente, aquí en la tierra estaremos ministrando desde el cielo para beneficio de los que estarán viviendo aquí en la tierra. Y el templo que está en el cielo estará reflejado y materializado en el templo espiritual de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y por cuanto el pueblo hebreo también representa la iglesia de Jesucristo, por consiguiente, la iglesia de Jesucristo al templo celestial, ese templo espiritual, pues estará en medio del pueblo hebreo. Y el pueblo hebreo tendrá un nuevo templo, donde Melquisedec estará ministrando. Y los hijos de Melquisedec, los sacerdotes, según el orden de Melquisedec, que son los redimidos por la sangre del Cordero. Ahora podemos ver todas estas bendiciones que hay para el pueblo hebreo y para todos nosotros. De ahí, de ese templo, saldrán las bendiciones de Dios para el pueblo hebreo y para toda la humanidad durante el reino milenial. Durante todo este lapso de tiempo de 2000 años, se han estado predicando las bendiciones de Dios para los que reciban a Cristo como su Salvador y laven sus pecados en la sangre de Cristo. Y esa predicación es una predicación que viene desde el templo que está en el cielo y es manifestada en el templo espiritual de Jesucristo. Pero de un momento a otro, el Cordero saldrá del templo que está en el cielo cuando se complete el número de los escogidos de Dios, y el sacrificio saldrá de allí, que es Cristo, y el sumo sacerdote, que es Jesucristo, Melquisedec, saldrá del lugar santísimo en el cielo, y ya no habrá más sangre allá en el cielo, en el asiento de misericordia, en el trono de misericordia. Y sucederá como sucedía en medio del pueblo hebreo, que cuando no había sangre sobre el propiciatorio, el día de la expiación que se requería que esa sangre fuera colocada allí, entonces venía el juicio divino sobre el pueblo hebreo. Y así sucederá con la raza humana, con la humanidad. Cuando salga Cristo del trono de intercesión, luego vendrá el juicio divino sobre la raza humana. Y desde el templo espiritual de Cristo, que es su iglesia, antes de su iglesia irse en el rapto, desde ahí estarán siendo anunciados los juicios divinos que han de venir sobre la tierra. En ese lapso de tiempo de 30 a 40 días, la humanidad escuchará claramente que el juicio divino estará cayendo sobre la tierra y estarán viendo ya los vientos bien huracanados de la destrucción que vendrá durante la gran tribulación. Pero ya no habrá oportunidad de obtener la misericordia de Dios, porque ya el Cordero habrá salido del trono de intercesión. Tendrán que atenerse a lo que vendrá durante la gran tribulación, el juicio divino, las maldiciones divinas señaladas en la Escritura, porque las maldiciones divinas son para aquellos que no han guardado la palabra de Dios, no han prestado atención a la palabra de Dios y no han aprovechado el tiempo de gracia que Dios ha otorgado a la raza humana, los cuales son ya aproximadamente 2000 años de gracia que Dios le ha dado a la raza humana hasta el momento. Y todavía hay gracia
para los seres humanos, porque todavía no ha salido el Cordero Jesucristo, el sumo sacerdote, del lugar de intercesión en el cielo, del lugar de misericordia ya en el templo que está en el cielo. Pero de un momento a otro saldrá. Y luego el que esté sucio no podrá ser limpiado de sus pecados con la sangre de Cristo, porque ya no habrá intercesión en el cielo. Y entonces vendrá el juicio divino sobre esas personas. Ahora podemos ver que todavía hay misericordia para cada uno de ustedes y para mí también y para nuestros seres queridos. Tenemos que colocar a nuestros seres queridos dentro de la casa de Dios, dentro de la casa donde está la sangre del Cordero aplicada y está la vida del Cordero, el Espíritu Santo manifestado, para que la misericordia de Dios esté sobre ellos también. Estamos viviendo en el tiempo en que de un momento a otro el juicio divino de la gran tribulación vendrá, como vino el diluvio, sobre la raza humana. Para el tiempo de Moisés, para el tiempo de Noé, solamente Noé, su esposa y sus hijos y sus yernas creyeron el mensaje de Noé. El resto de la humanidad no creyó. Y tenían religiones y grandes líderes religiosos en aquel tiempo. Pero no creyeron el mensaje sencillo del profeta Noé y no pensaron que esto que estaba diciendo Noé era cierto y que iba a venir ese diluvio. Y más, por cuanto en aquel tiempo no llovía como en la actualidad, tampoco pensaron que era posible un diluvio como en Lima, Perú, y otros lugares donde no llueve. Es imposible pensar que pueda venir un diluvio que inunde esos lugares. Pero si Dios dice que va a hacerlo, pues lo hace. Y si Dios dice que no lo va a hacer, pues no lo hace. No deseamos un diluvio sobre Lima y sobre ciudades del Perú que no llueve, porque eso sería un desastre para el Perú, para los habitantes de esos lugares. Y nosotros amamos a todos los peruanos, amamos a la nación peruana y lo que queremos son las bendiciones de Dios para todos los peruanos. En el Perú se han visto cosas muy extrañas, como la destrucción de una o más ciudades, las cuales han quedado bajo tierra, porque si buscamos la historia de los habitantes de esas ciudades, encontraremos que pecaron en contra de Dios, y Dios se desagradó y mostró en el juicio que trajo sobre esas ciudades lo que hará en una escala mayor sobre la humanidad. Así como el juicio del diluvio para los antediluvianos señala que Dios traerá el juicio divino con fuego para los que estarán viviendo en el tiempo final. Y el juicio divino que cayó sobre Egipto muestra que Dios traerá el juicio divino sobre el reino del anticristo, sobre el reino de los gentiles, en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido. Y el juicio que viene sobre Sodoma y Gomorra también muestra el juicio divino que vendrá con fuego sobre la humanidad durante la gran tribulación. Así como destruyó Dios a Sodoma y Gomorra con fuego y azufre del cielo. Allí estaban los arcángeles Gabriel y Miguel con sus ejércitos, y también estaba Elohim. La presencia de Dios con sus ángeles fue la señal de que aquella generación que vivió en Sodoma y Gomorra había llegado a su final.
Y al otro día vino la destrucción sobre Sodoma y Gomorra, en la mañana. Y Dios dijo que la venida del Hijo del Hombre sería con sus ángeles. Y dijo que sería como en los días de ¿quién? De Lot. Y para este tiempo final, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, encontramos que ya fue representada en Elohim, viniendo con Gabriel y Miguel. Será la actualización de aquella visita, así como Dios visitó a Abraham y comió con él. Encontramos que Dios ha estado manifestado en la tierra, en el precursor de la segunda venida de Cristo, y estuvo discerniendo el corazón de las personas, así como discernió Elohim el corazón de Sara, la cual se rió cuando Dios dijo que vendría el hijo prometido, que Abraham tendría el hijo que le había prometido, lo tendría por medio de Sara, y que ya había llegado el tiempo para el cumplimiento de esa promesa. Sara tenía 89 años de edad y Abraham tenía 99 años de edad. Ya Abraham había sido circuncidado cuando cumplió 99 años. A esa edad fue circuncidado. Y también fue circuncidado Ismael a los 13 años de edad. Y ahora Abraham va a comenzar un nuevo ciclo divino. Va a comenzar el segundo año de jubileo de su vida, que es el año 100. Y en el año 100, el cual él comenzaría a vivir teniendo 99 años. Porque cuando una persona dice tengo 100 años, es que ya vivió 100 años. O sea que el año número 100, mientras lo está viviendo, la persona está diciendo que tiene 99 años. Porque contamos los años que ya hemos vivido y no contamos el año que estamos viviendo. Así es que Abraham comenzaría ese ciclo del año número 100, que era el segundo año de jubileo de Abraham. Y Sara comenzaría su año número 90, y fue en ese ciclo divino en que ellos fueron rejuvenecidos cuando ya Abraham había sido circuncidado. Y concibió Sara de Abraham y tuvo el hijo prometido a los 100 años Abraham, y Sara a los 90 años de edad tuvieron el hijo prometido. Ahora miren, Sara se había reído con incredulidad, dudando que fuera posible lo que Dios estaba prometiendo. Pero Dios le dijo, Elohim le dijo, ¿por qué se ha reído Sara, tu esposa, tu mujer? Diciendo, después de vieja he de tener un hijo con mi Señor. ¿Hay alguna cosa imposible para Dios? No la hay. Sara tuvo miedo y dijo, no me he reído. Para colmo, tras que se rió, luego lo negó y le mintió a Elohim, a Dios. Y Dios le dijo, sí, que te has reído. Se levantaron y se fueron, porque nadie puede permanecer hablando con personas que mienten. Pero Abraham no había mentido, y Abraham se fue con Elohim y los dos arcángeles, y Dios dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, siendo Abraham un hombre que será padre de naciones y enseñará a su descendencia, a sus hijos, a guardar la palabra de Dios para que se cumpla en él y en ellos lo que Dios ha prometido. Y comenzó Dios a decirle a Abraham lo que iba a hacer. O sea, comenzó Dios a revelarle a Abraham el juicio
que iba a venir sobre Sodoma y Gomorra. Dios comenzó a revelarle a Abraham la maldición que vendría sobre Sodoma y Gomorra. Dice, capítulo 18, verso 17 en adelante, dice: y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Y qué bueno es cuando Dios sabe lo que uno va a hacer y que lo que uno va a hacer es bueno. Y Dios sabía lo que Abraham iba a hacer. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones, o sea, Gabriel y Miguel, los arcángeles, y se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Se fueron hacia Sodoma y Gomorra los arcángeles Gabriel y Miguel, pero Dios, Elohim, se quedó todavía con Abraham. Y ahí comenzó Abraham a hablar con Dios, y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Ahora vean cómo la misericordia de Dios por amor a 50 justos se extendería en favor de la ciudad completa. Y Abraham sigue hablando con Dios y le dice más adelante, y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. O sea, quizás habrá solamente 45 justos, porque Abraham tiene la esperanza en que Lot se haya multiplicado y tenga mucha familia, y que sus hijas se hayan multiplicado también y ya tengan una familia grande. Pero Abraham va tomando todas las precauciones, porque Abraham está intercediendo ahí por su sobrino Lot. Y le pregunta: quizá faltarán de 50 justos 5, faltarán 5. O sea, quizás habrá solamente 45. Destruirás por aquellos 5 que faltan de los 50, destruirás toda la ciudad. Y dijo Dios: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Respondió Dios: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor, si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió Dios
Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizá se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Miren cómo la misericordia de Dios es tan grande. Y volvió a decir Abraham, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez. Quizá se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham. Y Abraham volvió a su lugar. ¿Y por qué Abraham no dijo: quizás se hallarán allí solamente 4 personas, Lot, su esposa y sus 2 hijas? Porque Abraham sabía que cuando solamente hubo 8 personas, Noé, su esposa, los 3 hijos de Noé y sus 3 esposas, siendo 8 personas, Dios no perdonó al mundo antediluviano. Pero con 10 personas, Dios dice aquí que hubiera perdonado a Sodoma y a Gomorra. Y por cuanto no hubo 10 personas justas, entonces los 4 que estaban allí, Lot con su familia, fueron sacados fuera de la ciudad antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Los arcángeles le ordenaron salir fuera de la ciudad porque iban a destruir la ciudad de Sodoma, de Gomorra y ciudades cercanas. Tipo y figura del juicio divino que ha de venir sobre la raza humana, sobre el reino de los gentiles en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido. Son millones de ángeles, los ejércitos celestiales de los arcángeles Gabriel y Miguel. Y hay más arcángeles también, pero los principales, bajo los cuales están todas las huestes celestiales, son Gabriel y Miguel. Y ahora podemos ver que el juicio divino ha de venir sobre el planeta Tierra conforme a como está profetizado, tanto en el libro del profeta Daniel, como en el libro del profeta Isaías, como en el libro del profeta Malaquías. He aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Ya eso está profetizado, y así va a suceder en el tiempo final, en el día postrero. El Señor Jesucristo también habló en la parábola del trigo y de la cizaña y dijo que eso iba a suceder. La cizaña sería atada en manojos para ser echada en el horno de fuego. Y ahora en Apocalipsis capítulo 6, versos 12 al 17, nos muestra un cuadro de la gran tribulación. Nos muestra cómo comienza la gran tribulación sobre la raza humana, donde estarán siendo derramados los juicios divinos, las plagas, donde estarán siendo derramadas las maldiciones apocalípticas sobre la raza humana. Dice capítulo 6, verso 12 al 17, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar.
y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Nadie podrá sostenerse en pie. Y al día de la ira del Cordero, que es el día de venganza del Dios nuestro, será con fuego, aunque también vendrán tormentas, vendrán inundaciones y cosas así, pero eso no será a nivel mundial como fue el diluvio, que durante 40 días llovió y cubrió el planeta Tierra completo. Ahora podrán ciertos territorios tener esas grandes inundaciones, pero el juicio divino en toda su plenitud será con fuego atómico en el día postrero. Y con esos juicios divinos que caerán sobre la raza humana, el planeta Tierra será purificado. Será purificado porque serán quemados los que están representados en la cizaña. Y así quitará Dios a los que hacen maldad, y vengará la sangre de los justos y de los profetas y del pueblo hebreo que ha sido perseguido. Pues dice la Escritura, hablando del pueblo hebreo: el que te bendiga será bendito y el que te maldiga será maldito. Y también Dios vengará la sangre de Cristo y también la sangre de la iglesia de Jesucristo, que ha sido derramada en las persecuciones durante estos 2000 años que han transcurrido. Porque en el día de venganza del Dios nuestro, Dios dice que pagará a cada uno conforme a sus obras. Por eso dice en San Mateo capítulo 16, verso 27 al 28, dice que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria